Hola, hoy en Vida Creativa hablaremos sobre Leonardo da Vinci. Nos acompaña Nati, que nos dará su perspectiva artística, y Orlando sobre su visión de su perspectiva científica. En esta primera parte hablaremos sobre este genio multifacético y visionario. Bien, ¿qué podemos conversar? ¿Qué ven? ¿Qué opinan? ¿Qué conocen, ¿no?, sobre Leonardo da Vinci, este renacentista, ¿no?, de que habló sobre ya centrarnos en el hombre, en el ser humano, y dejar esto divinos, de Dios, ¿no?, y que ya tenían la oportunidad de probar y crear tantas cosas y no ser casados, por decirlo así? Pues primero, un dato curioso, creo que a todos les va a interesar, es que Leonardo da Vinci estaba en contra del sexo. No sé si sabían eso. Era algo muy raro porque una perspectiva científica y también psicológica, el sexo es una necesidad básica, una necesidad fisiológicamente básica. Y pues también yo podría, empezando desde ahora, hablar un poco sobre muchas cosas que se han contado de Leonardo da Vinci, ya sea en los libros como el libro de Dan Brown, no sé si lo habrán leído, el Código da Vinci, donde hay muchas cosas bien un poco raras que hablan de él. Sí, este es un hombre que tuvo muchas facetas, que exploró bastante, que no solamente tuvo como que una profesión, sino bastante diferentes y contrarias, ¿no?, entre esto de la ciencia, el arte, claro. Y quizá el mismo hecho de que sea tan polifacético, multifacético, es lo que ha creado tanta mitificación alrededor de él, ¿no? O sea, no es únicamente el mito sobre el robo de la Mona Lisa, cosas así, no, sino que porque era un hombre, podría decirse en cierta medida, más que rompía muchos esquemas para su época. Extravagante. Y en algunas cosas extravagante, por ejemplo, él escribía, era ambidiestro, como tú me estabas mencionando, y él escribía pues las cosas al revés, ¿no? Entonces, para poder leer sus manuscritos, tenía como que sus diarios, ¿no?, donde ponía donde venían los estudios y todo, se tenía que ver en un espejo, ¿no? Entonces, sí, quizá que un hombre abarque tanto, y aún tanto en esta sociedad, creo, sí, que viendo, supongamos, nosotros hacemos arte, ciencia, música, etcétera, también nos verían extraño y llegaríamos a esta disyuntiva de que o estamos copiando o qué estamos haciendo o que somos unos aburridos, literal. No sé si aburridos. Que abarcamos mucho y no estamos centrándonos en nada, ¿no? También eso es algo que... Exacto. O que tenemos pues nuestro prototipo del artista. El artista no le entra a la cabeza la ciencia. Es que es diferente, pues, ¿no? Ves a un chico por la calle andando con el cabello largo, ¿no?, con las pulseras, con bien, este es músico, este es parte del arte. Y ves a una persona con terno que es, no, este debe ser empresario, esto, y entonces ve abogado. Entonces ves esta diferencia que aún estando en el 2020 tenemos esta diferencia de que si eres artista no puedes tener una profesión como lo típico, ¿no? Claro, pero lo que no sabe la mayoría de personas es que la ciencia es más arte que ciencia, porque se utiliza bastante la creatividad, por lo que he visto en los estudios, por ejemplo, nada más en física, a ver, fotones tienen ideas creativas para poder hacer estos experimentos, cosa que la gente no cree eso, piensan que solamente los científicos se dedican a hacer, no sé, teorías y ya, ahí quedó, o también los prácticos buscar cómo hacer eso y ya, pero es más arte que ciencia, la ciencia es así. Claro, inclusive en el caso del arte, si vemos, pues todas las obras de Leonardo van a tener un trasfondo ya más científico, más matemático. Él creía mucho en la matemática, ¿no? Inclusive en esa época, no sé quién era el que regentaba en Roma, pero dijo que las matemáticas no servían, ¿ya? Entonces él se enojó pues con esto, ¿no? Y de cierta manera es lo que probó en su obra, ¿no? A buscar las proporciones del hombre perfecto, no sé, de hacer obras con 3 fondos, por ejemplo, ¿no?, que estén en 3, ¿cómo se diría? En 3 niveles, por así decirlo, combinar el fondo, o sea, un montón de cosas, la misma técnica, tener que aplicarlo con una técnica. Pero me quedo con esta palabra que tú dices, técnica. Creo que hay que diferenciar 2 cosas. Una, que es lo artístico, que hay que estudiarlo, hay que tener talento, y otra cosa es la creatividad, ¿no? En ciencia necesitamos creatividad, no sé si necesariamente arte, ¿no? Porque no es como que ya agarro, pinto lo que sea y esto ya es artístico. Necesito disciplina para llegar a esto, claro, también. Pero
En el aspecto artístico no es solamente pintar, o sea, es como tal vez poner X cosa en otra X cosa, o cómo poder hacer la forma de esa cosa, ¿no? Es más, yo me centro más que nada a explicar que la ciencia es más arte que ciencia, en ese concepto, en poner la cosa, o poner algo en lo que debería estar. Algo así, no sé si me entiendan. Comprendo que es como que dejar fluir una idea y no centrarme simplemente en algo específico. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, ¿cómo haríamos? Uno, para que, o en este caso, ¿cómo Leonardo da Vinci hizo esta parte artística y cómo fue la parte científica y cómo logró juntar estos dos? Bueno, con respecto a la parte artística, desde pequeño se vio que sus inclinaciones no eran pues tanto a, por ejemplo, las letras, el derecho, ¿no? Su papá era notario, sino era más que nada la música. Él empieza con la música, empieza tocando un laúd y ya luego es que más o menos a sus 15, 16 años es que empieza a dibujar, a pintar y todo lo demás. Y en ese trayecto en el que empieza a dibujar, me imagino que habrá buscado pues más, por ejemplo, innovar con las técnicas, también el descubrimiento. A él leía mucha filosofía, por ejemplo, entonces ahí es donde entra la parte de la matemática y ahí es donde hace pues el punto de conexión, ¿no es cierto? Y al hecho de que él creía mucho que el arte, el verdadero arte, era el que se basaba en lo observado, en lo empírico, lo que se ve en la naturaleza. Y eso también es lo que proyecta pues en sus obras, ¿no? ¿Y en ciencia cómo crees, Orlando? Yo creo que, por ejemplo, hablando del tema que Nati estaba diciendo, ¿no? Sobre que a él le interesaba bastante la música y el arte. Claramente que desde pequeño él intentaba hacer ese tipo de cosas. Y obviamente, no sé si sepan la mayoría de personas, pero él era de una familia ilegítima. Los padres no estaban juntos. Tanto ya sea la mamá estaba por su cuenta y su papá también estaba por su cuenta. Y en ese tiempo un hijo ilegítimo no heredaba las cosas del padre. Entonces, claro, como vieron que el pequeño Leonardo estaba interesado en el arte, en la pintura, en la música, decidieron apoyarlo. No había más. Y entonces, creo que este es el punto en el que yo quiero sentarme, porque es apoyar más que nada a la persona. Yo creo que, si, por ejemplo, Leonardo era muy creativo porque hacía X cosa, como ustedes dicen, y después hacía otra cosa. Era como que lo dejo aquí y yo voy a avanzar con lo siguiente. Y avanzaba así por su cuenta, ya sea una cosa, otra cosa, o tal vez terminar algo, ¿no? Y entonces los padres siempre lo apoyaron. Eso es lo bueno, porque al apoyarlo, entonces logró difundir más su creatividad. Se volvió una persona, claro, extravagante en cierto sentido, pero logró hacer bastantes cosas. Dejó 20 cuadernos interesantes donde había muchos inventos, que varios de ellos lograron ser como antecedentes para hacer cosas que nuestra generación tiene, como los tanques, como los trajes de buzo, como hasta los propios aviones, porque había formas de planeación que él creaba, hasta la propia anatomía. Él documentó el primer caso de arteriosclerosis, comparando el cuerpo de un anciano de 100 años con un niño de 8 años o menos, creo. Entonces él dijo, aquí hay algo muy interesante, que son las venas están endurecidas, y entonces arteriosclerosis, y la documentó. Ese es un dato muy interesante. Sí, creo que toda esta perspectiva nos ayuda a justamente ahí, vamos a ir cerrando esta primera parte, de que los papás podrían ir apoyando a sus hijos, de darle la oportunidad de explorar esta parte artística, esta parte científica, y ver tal vez en qué se inclinan, o simplemente que les gusta estas dos. Acompañar en ese proceso, ¿no? Porque hay edades donde es fundamental que el niño explore, abarque de todo un poco, ¿no? Y se va viendo, se va focalizando un poco qué más es lo que le gusta y todo, pero si no hay los estímulos, los implementos, la motivación, la guía de los padres, es más complicado que el niño por su cuenta haga esto, ¿no? Exacto, entonces eso lo podemos ver ahora en nuestra segunda parte, que hablaremos sobre esta disciplina que es necesario para ir continuando estas dos partes, ¿no? Bien, continuando con esta conversación sobre Leonardo da Vinci, hablaremos pues en esta segunda parte sobre la disciplina, ¿no? Qué tan importante es. Ya hemos visto sobre esta parte artística, cómo se ha ido desarrollando, cómo pudo ir creando la parte científica que es necesario, de lo que ibas diciendo, que hay más arte que ciencia. Entonces, ¿qué tan importante puede llegar a ser la disciplina que puede tener una persona, partiendo desde el concepto de que es necesario no trabajar como que paso 1, paso 2, paso 3, efectivamente? Lo sistemático. Sistemático en el sentido de la inmediatez, pero sí en el orden, ¿no? Que es necesario para poder crear algo. Pues, a ver, Leonardo da Vinci para mí no era una persona que
utilizaba tanto esto, sino él era una persona más apasionada porque le gustaba hacer lo que hacía, ¿no? Pero claro, él también tenía, se ordenaba, él decía, hoy voy a hacer esto y mañana voy a hacer lo otro. Creo que sería esta combinación entre la pasión y el orden. Y entonces ahí, combinando estos dos, logras una especie de disciplina. Y entonces ya te apasionas en hacer, digamos, estudios o hacer pintura o lo que tú desees hacer o lo que el niño desea hacer. Pero, claro, con un orden, aquí es donde entra la educación, ¿no? Le enseñas a ser ordenado y a la vez le enseñas también a ser apasionado. Si le gusta algo, tú lo apoyas, pero también le das un orden. Tiene que haber una limitante. Muchas personas o muchos especialistas dicen, no los limiten, pero eso también no es tan cierto. Hay que darle siempre un límite. Y yo creo que esta combinación es lo que hace más el liderazgo. No sé qué ustedes piensan. Sí, bueno, en la obra de Leonardo da Vinci se ve justamente el tema de que no es improvisado, si bien es cierto, claro, ha incluido nuevos elementos, ha experimentado, a él le gustaba mucho experimentar. Había una anécdota de que hizo una pintura, me parece que también para los Médicis, que estaba hecha con mazapanes y se lo terminaron comiendo. Así, le gustaba experimentar. Pero él no es, o sea, no podemos decir que él realmente era disciplinado porque ustedes saben que empezaba una obra, terminaba otra obra y justo te decía que la disciplina no necesariamente va desde que ya hago todo en el mismo tiempo, pero esto le trajo problemas a él, ¿no? O sea, al no tener la disciplina y el orden exactamente como hubiera sido deseable, hubiera acabado otras cosas o hubiera podido crear más cosas. Claro, pero otro aspecto, ya viéndolo quizá dentro de la disciplina que sí pudo tener, o sea, desde la otra perspectiva, está el hecho de que profundizó bastante a la hora de hacer sus cuadros, bastante en las técnicas. O sea, eso es la pasión, el esfumato, lo tuvo que profundizar, claro, pero por ejemplo en los estudios que él tenía, o sea, estudios son como que los dibujos, borradores que hacía. Hizo estudios de todo tipo de caras, de los rostros grotescos, de los rostros hermosos, de mitología griega. Y estos estudios le sirvieron como una base, o sea, podríamos llamarle un paso cero, para que empiece a hacer algunas obras. En algunas obras él utiliza los mismos rostros que habían hecho en estos estudios. Su creatividad era interesante porque él combinaba cosas como anteriormente lo dijimos. Claro. Mira, así había muchas cosas intrigantes también entre sus obras. Algo muy curioso es que también Bill Gates, el personaje que hablamos la anterior semana, tiene un cuaderno de Leonardo da Vinci en su casa. Que nos estabas contando que lo había comprado por 30 millones de dólares. 30 millones. Eso también es algo raro, pero ya volviendo al tema, yo creo que es más que nada esto, ¿no? No sé, tú. Sí, yo algo que hablo mucho con los papás y con los papás que trabajamos en terapia con los niños es esto, es mucho de algo bueno es dañino y poco de algo bueno es dañino. Si yo le doy mucho orden, mucha disciplina a mi hijo se va a volver estructurado y no va a tener la oportunidad de ser creativo, de ser espontáneo y de innovar. Claro. Y si yo le doy pocos límites, le doy una idea errónea de que el mundo se mueve sin reglas. Y el mundo, a pesar de lo que buscamos y queremos, necesitamos tener ciertas normas. Claro, procesos también, ¿no? Claro, no necesariamente como que aquí no se hace esto, pero internamente es necesario saber hasta qué punto puedo llegar, no solamente para transgredir la parte mía, sino para yo no transgredir al otro porque yo estoy en convivencia con alguien más. Entonces, mientras los papás tengan conciencia y puedan comprender de que al niño hay que ponerle ciertos límites, pero al mismo tiempo explorar, es lo que nos puede permitir que el niño sea creativo, disciplinado y pueda ir innovando en cosas nuevas. No sé qué puedan ver o algún niño que ustedes conozcan. Pues la verdad es que, a ver, también tenemos que ver, yo creo que más que nada, vuelvo a repetir, es la pasión de la persona. Ya tanto sea un aspecto biológico, tal vez pueda ser un prodigio, no lo sé, tal vez las personas que estén viendo este video tengan hijos que sean prodigios, ¿no? En ese sentido, el cerebro del prodigio trabaja de otra manera, a él le interesa todo, es como que, oh, una escalera, no sé, una taza de té o azúcar, es como que está intrigado por todo, no es como un niño normal, entre comillas, ¿no? Porque también el niño normal tiene cosas muy interesantes. Me has hecho acordar de un niño que tenemos y que nos pregunta absolutamente de todo, incluso del por qué se llama taza, así, tal cual.
¿pero por qué se llama taza? ¿Pero por qué está sonando de este sonido? Nati lo conoce. Sí, pues. Entonces es un niño que tiene una curiosidad y es un niño que ya terminó el programa, pero es un niño que ahora tiene un control, ¿no?, de las cosas que quiere. Hace poco hicimos un postre y se controló, ¿no?, para comer. Llegó a no comer, claro, porque su curiosidad era demasiada, o sea, y ya no le permitía obtener ni siquiera una buena respuesta a las cosas, o sea, no la satisfacía del todo. No podía ordenarse internamente y por lo tanto los demás no podían entenderle. Hemos llegado a tener disciplina y orden con él y no ha perdido esta curiosidad por conocer más cosas. Entonces creo que nos quedamos con eso, ¿no? Del equilibrio entre la disciplina y la espontaneidad. Claro, pues sí, con un poquito de pasión. Siempre pasión, en todo. En todo, creo que esa es la base y el ingrediente principal para poder ir logrando cosas. Entonces yo les agradezco mucho el que puedan estar acá, de poder ir conociendo, teniendo datos que yo tampoco conocía, muchos de ellos, y ha sido muy grato como estar, sí, tenerlos aquí. Gracias.